Muchas gracias y muy buenas tardes. Ahora estamos grabando a la tarde a quienes son fieles a esta serie programática que hemos dado en llamar El Paraguay a partir del 2028. Conversaciones presidenciales le llamamos, pero no es ningún debate presidencial, ni tampoco yo estoy hablando solamente con aquellos que fueron, serán presidentes o serán precandidatos a la presidencia del Paraguay. Solamente hablamos del poder, la relación del poder con la política, de sociedad, de economía, de historia, de geopolítica. Hacemos un poco también proyecciones hacia adelante y nos preguntamos si el Paraguay es sí o no un país portador de futuro. ¿Cómo nos vemos los paraguayos a partir del 2028? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cuál es el sueño paraguayo? Y este programa ya es la segunda vez que hacemos, porque en el 2017 hicimos el Paraguay a partir del 2018 en el World Trade Center, acá al lado nomás donde estoy grabando. Y en esa ocasión estuvieron intelectuales públicos, economistas, algunos pocos políticos. Estuvo, recuerdo, Rafa Filisola, estuvo Amílcar Ferreira, estuvo Benjamín Fernández Bogado, estuvo Víctor González Acosta y estuvo Mario Abdo Benítez también cuando eso era apenas presidente del Senado, todavía ni siquiera creo que era precandidato, y de repente él fue posteriormente el electo. Es decir, los paraguayos tenemos que aprender a dialogar sobre las bases del pensamiento crítico y sin etiquetas personales. Tenemos que imaginarnos un lugar con el cual soñamos y en el cual nunca hemos estado, que es un Paraguay totalmente diferente al que nosotros conocemos. Un Paraguay de diálogo, un Paraguay donde no haya agresiones personales. Y es por eso que hoy estamos aquí. En esta ocasión, en el 2025 estamos, rumbo al 2028. El objetivo es precisamente también lo mismo. Ya hemos hecho entrevistas con precandidatos, hemos hecho entrevistas con expresidentes. Estamos haciendo entrevistas con algunos que son intelectuales públicos y estamos haciendo con otros que fueron candidatos a presidentes, a vicepresidentes, y están todavía, si bien no en un cargo público, muy activos en la generación de políticas públicas, haciendo política, porque política no es solamente la electoral. Política, ¿qué es la política? La política es la transformación del todo. Y las ideas, y la filosofía, y el diálogo es, para mí, el pensamiento en armas. Y es un arma pacífica, es la mejor arma. El diálogo, la filosofía política, la economía política, son armas que pueden transformar la realidad. Somos peligrosos para el status quo. Y yo me considero, como todo intelectual público, una persona peligrosa para el status quo. Porque lo que hoy tenemos ya no da más y tenemos que transformar. Y por eso esta iniciativa del Club de Ideas, del cual yo soy presidente, y del grupo 5 días, que ya es la segunda vez que estamos haciendo. Primero, en esta parte estamos haciendo entrevistas de profundidad. Hoy lo tenemos a Jorge Querey, con quien enseguida vamos a conversar. Y también estas grabaciones irán al streaming por varios canales durante el mes de julio. Y en el mes de agosto iremos probablemente, si no es acá en el Paseo de la Galería, al Club Centenario u otro lugar, en donde las mismas personas que estuvieron acá estarán en un modelo conversatorio. Tenemos que ¿cómo es que se dice? Ejercitar el diálogo en el Paraguay para no ir a la violencia. Y esa es la razón de ser de este programa. El Paraguay, a partir del 2028, estamos en el 2025, diálogos presidenciales. Buenas tardes, doctor Jorge Querey. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes al grupo impulsor de esta programación, al grupo 5 días también. Gracias. Vos sos amigo de la casa. Te conoce todo el mundo acá. Sí. Gracias a Dios. Enrique, Fernando. Un invitado frecuente aquí de la casa. Sí. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y atento, ¿verdad? Firme para contestar. Para conversar. Para colaborar. Gracias. Para conversar. Gracias. Jorge Querey fue uno de los senadores del último periodo parlamentario más destacados. En primer lugar, por su seriedad, por sus posiciones, si bien él es progresista, pero siempre tuvo posiciones muy consistentes. Y por otro lado, como yo aprendí de él esta palabra hace unos años, por su estilo rupturista con el status quo. Él siempre me decía, Víctor, algún día tenemos que tener también posiciones rupturistas.
Prueba de ello es que sus propios colegas, inclusive los colorados, lo eligieron como presidente de una comisión de investigación que presentó un documento muy sólido que, bueno, parece que la fiscalía acaba de ir frenando o desestimando. Pero Jorge, la primera pregunta es sobre ese punto. El poder real en Paraguay está, desde mi punto de vista, lejos de la política. El poder real. Parecería, esta es una frase que yo copié nomás, Simon Bauman, ¿te acuerdas? El poder real lejos de la política. Muchas veces hay cosas que se deciden en una estancia narco y no donde tienen que decidirse y donde tienen que debatirse. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es real, creo que el poder no es un punto, no es un punto, ni siquiera es una persona. Si hay algo que aprendí cuando estuve en el Palacio de Gobierno con el presidente Lugo, me acuerdo. Yo creo que el poder se desenvuelve con personas y grupos a diferentes distancias. Ajá. Y esos grupos o personas se acercan o se alejan de acuerdo a los intereses que se van generando en el conflicto de la sociedad y en el desenvolvimiento de resolver una ley, de asignar un presupuesto, de reprimir un ilícito, de investigar algo, etc. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el poder en realidad está descentralizado, pero en una élite. Lamentablemente, esa élite que hoy conforma, vamos a decir, el circuito del poder, no es la élite académica, no es la élite intelectual, no son los empresarios progresistas, no son las organizaciones sociales, vamos a decir, rigurosas en su construcción y en su capacidad de movilización, sino que básicamente esas élites hoy están en realidad en los grupos económicos. Y ¿sabes lo peor de eso? Sí, te escucho. No solo de que los grupos económicos, sino los peores grupos económicos, aquellos más atrasados. Ni siquiera ese empresariado progresista, ni siquiera ese, es decir, nada. Estamos hablando de sectores fácticos que tienen poder real, o mejor dicho, poder de influencia real sobre ese círculo visible del poder. Que es el Estado, ¿no? O el gobierno que organiza y administra el Estado, que es la parte formal y visible del poder. Y hay un poder, vos que estuviste, qué bueno que recordaste, vos que estuviste con el señor presidente Lugo en el Ejecutivo y con Miguelo, ¿te acuerdas? Y después fuiste al Legislativo. En ambos poderes hay muchos poderes subterráneos alrededor. Yo creo no que visibles. Sí. Yo creo que sí. En tu experiencia, ¿cómo fue? Sí. Vos procurabas que emerjan, ¿no? Para negociar públicamente delante de la gente. Existen las batallas pequeñas, expedientes retrasados con el fin de cobrar peaje, son pequeños, que es el chiquitaje, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero que le tranca a la sociedad. Pero fuera de eso están los esfuerzos, ¿verdad?, de las grandes corporaciones, ¿verdad? Aquí hay corporaciones ya saliendo del ámbito criminal, del ámbito ya criminal, vamos a decir, las organizaciones criminales que también tienen su influencia, ¿verdad? Pero que, vamos a llamarle, hay corporaciones muy poderosas que en realidad hacen que el Estado funcione de acuerdo a sus intereses. Logran influir. En algún grado. Claro, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Y te voy a dar un ejemplo. Vamos al ejemplo del tema de la infraestructura vial. Famoso. Este es uno de los países más caros por kilómetro de asfaltado. 1 millón creo que cuesta. No, que 1 millón. ¿Más? 2 millones y hasta 2.500.000 por kilómetro. En otros países se está en el orden de los $600.000 por kilómetro. Yo no sabía, mira qué interesante. Ya tan concreto eso. Claro, es un dato muy concreto. Lo otro son los controles de calidad. ¿O por qué te parece que las rutas se deterioran tan rápido? Porque no se cumplen los estándares de calidad correspondientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí hay dos cosas. Hay cooptación de la institución del Estado, por un lado, la que tiene que controlar, la que tiene que ser dura en ver las finanzas, en ver, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está, vamos a decir, la cartelización de los grupos. Fíjate vos que aquí hay, por decirte, hay 6 constructoras viales. Algunas de ellas muy buenas, vamos a decir. Yo no voy a generalizar, pero en algunas licitaciones
los grupos que entran se ponen de acuerdo para fijar los precios. Y eso se llama... Hablan entre ellos. Eso se llama cartelización, se llama eso. O sea, forman un cártel y eso va siempre en contra de los intereses. Ya no hablamos desde el punto de vista de un Estado progresista. No. Estamos hablando de competencia del mercado, es decir, es una distorsión grave del mercado en términos capitalistas. O sea, interesante esto, y miro la cámara y digo, acá mi amigo Jorge Querey, que es progresista, y a quien lo acusan de estatista, viene acá a reclamar de que no hay mercado. O sea, si tuviéramos mercado estaría bien ya. Es decir, sería mejor una situación. No, pero hay una cuestión que es real. Siempre el análisis riguroso de la economía, desde el punto de vista del análisis progresista. Hoy en día en China la gente hace la discusión. No, pero China ya no es un país comunista. China es un país capitalista. Eso es vulgarmente se habla, ¿verdad? Pero en los análisis teóricos de ellos, el capitalismo de Estado es una fase absolutamente necesaria de alcanzar. Claro. Entonces ellos reconocen esa situación. Solo que el Estado adquiere un papel preponderante en términos de planificación y garantías de los derechos de ciudadanos. Eso está pasando así. Eso está pasando. El Estado, que pucha, ese Jack Ma se quiso hacer del monopolista y lo frenaron desde el Estado. Es como que acá le frenen ahora que tenemos el problema de la cartelización de los combustibles, que estás enterando, de verdad, de que están subiendo los precios, hablando entre ellos. Si estuvieran en China, les diría, compitan. El Estado les va a decir, compitan, pues. Ya que tocas el tema de los combustibles. Sí, los combustibles. Una de las cosas más difíciles en tiempo de pandemia y por ahí en el ejercicio parlamentario anterior fue cuando pedíamos la estructura de costos del combustible. Era secreto de Estado de las empresas, la estructura de costos. ¿Por qué? Porque de esa manera, y ahí surge la famosa cuestión, cuando sube el petróleo, sube el combustible, cuando baja el petróleo, sube el combustible. Se mantiene. Entonces, eso... Hay en ese sector, yo creo que hay cartelización en cierto grado en el sector de los medicamentos, algo debe haber, y también creo que hay un poco o bastante en... recién estábamos hablando combustibles, vialidad, que acabas de decir, claro. Y bueno, y por allí, sistemas financieros, yo también creo que 14 bancos y 2 financieras manejan una plataforma de pago que tú sabes que ahora el Banco Central está queriendo que haya más competencia, parece, y se oponen. No solamente eso, sino que el sistema financiero aquí tiene un vicio tremendo que se llama puertas giratorias. Hoy tenemos, ese es... Eso es lo peor. Si vos analizás las ganancias del sistema financiero, vos sabes mucho más. 500 millones de dólares el año pasado. Claro. Pero ¿cuál es uno de los componentes más importantes de ganancia? Letras de regulación. Letras de regulación monetaria. Que es un temazo. Letras de regulación monetaria, lógico. Es hermoso saber 48 horas antes cuándo va a bajar el dólar o cuándo va a subir el dólar. Sí. Letra de regulación y por otro lado voy a vender dólares, voy a intervenir, que son dos cosas. La letra de regulación tiene un objetivo de política monetaria, antiinflacionaria, y saber cuándo el Banco Central va a, ¿cómo se dice? Va a intervenir en el mercado y decir va a vender dólares. Si vos sabés, como información privilegiada, podés ganar plata. Mucha plata. Bueno, Jorge, volviendo un poco a la política, que es tu pasión, también es la mía. ¿Qué es la democracia para ti? ¿Y qué es la política para un médico que yo sé que siempre ejerciste y seguís ejerciendo, pero que va a la política para rupturísticamente transformar la realidad? ¿Qué es la política y qué es la democracia en tu perspectiva? La política, desde mi punto de vista, es la herramienta para que obtengamos el buen vivir de todos los ciudadanos. Perfecto. Para mí, o sea, más allá, me la sé tan serio y definiciones No, pero vamos nomás a lo concreto. En términos prácticos, ¿qué es la política? La política es la herramienta para el buen vivir de la gente. Y el Estado
es la institución que debe garantizar las políticas que un gobierno de turno las implementa para que eso llegue a los Más que el ciudadanos. mercado. Más que el mercado. El mercado tiene fallas para ti. El mercado tiene fallas y no es para mí nomás. Para la gente. Lee un análisis de la gente del Fondo Monetario, del equipo técnico, y te hablan de fallas del mercado. Sí. O decime si no hay regulación en Estados Unidos o en Europa. Fuertísimos son. Fuertísimos son. Maduro. Hace unos años tuve una discusión muy grande yo con los socialistas de España, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les decía a ellos, pero ustedes tienen una política proteccionista con respecto a los productos de Latinoamérica, a los productos de alimentos, a la toda carne, la Unión Europea, etcétera. Francia. Toda la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Si es libre el mercado y ustedes nos reclaman el libre mercado, ¿por qué así? ¿por qué de esa manera? Me respondió correctamente. Me dice, son votos. Claro, son votos. Entonces, ellos subsidian sus alimentos, subsidian su leche en Francia. Claro, las políticas proteccionistas de estos países. Por un lado, las proteccionistas, que todavía se puede discutir la política. Pero por otro lado, entendible. La regulación es una herramienta lícita dentro del mercado. Sí. La regulación, los sistemas regulatorios están colocados justamente para resolver esas distorsiones que ocurren. Distorsión, esa es la palabra, distorsión. ¿Y la democracia? Y la democracia creo que es el modelo de ejercicio político desde el Estado que permite igualar a las personas, a una persona sencilla, a un empresario, tener la misma calidad de voz y de voto. Darle la posibilidad a un ciudadano de que pueda participar efectivamente en la definición de sus autoridades, de las políticas públicas, etc. Sí. ¿Cómo es tu evaluación de la democracia paraguaya hoy? 33 años. 33 años. Así. A ver. Puedes hablar, tenemos tiempo. Creo que la democracia en Paraguay, lamentablemente, nosotros teníamos un relato muy dentro nuestro en los años 70, 80, etcétera, que la dictadura terminaba y por un lado íbamos a tener las libertades, pero por otro lado todas las causas de esa pobreza, de ese subdesarrollo, etcétera, iban a poder ser corregidas por un modelo democrático. No ocurrió de esa manera. Hubo una continuidad. En muchas dimensiones. En muchísimas dimensiones. Y especialmente en la posibilidad de que el Estado siga beneficiando a los mismos actores. No cambió mucho. Viejo chiste urbano. Solo falto yo. Solo falto yo en la foto. Alfredo Stroessner desde Brasil. Se fue Stroessner, pero no el estronismo. Entonces, como yo discutía con el doctor Zaguier alguna vez cuando estábamos almorzando hace algunos meses, las libertades no es posible ser libre si no tenés para comer. Y ese es un derecho, por ejemplo. O si vos decís, tenés libertad de manifestación, pero no tenés para pagar tu pasaje si tenés que venir desde allá, desde Paraguarí. Claro, ya es lejos. Ya es lejos, ya Monburima, no vas a estar gastando la plata. Entonces, es decir, la libertad tiene posibilidades de ser ejercida en la medida en que uno satisfaga las necesidades básicas de todo ser humano. Y ese tiene que ser el objetivo. Yo creo que no es una cuestión muy compleja. De modo que la gran deuda de esta democracia restringida que tenemos, limitada que tenemos a las libertades. A las libertades, porque tampoco vamos a subestimar. Yo creo que... No, cambió también algo. Yo creo que hay que valorar de que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Antes, y muchos amigos han pagado muy caro, ¿verdad? Vamos a decir, el no tener un mínimo ámbito de libertad, de disidencia y de opinión, ¿verdad? Creo que fuera de eso, para la gran mayoría de la ciudadanía, no ha significado nada, y no solo eso, ha significado una decepción. Es por eso que en los estudios del Latinobarómetro vos ves que en Paraguay la evolución del deterioro de la valoración de la democracia es muy descendente. Es muy descendente, categóricamente. Es muy descendente y por eso a veces
hay algunos proyectos un poco así autoritarios que gustan a la gente. Hay un tema que también anoté acá y que he venido preguntando, y es el siguiente. Hay gente que dice que primero tiene que cambiar la cultura y después cambian las condiciones para mejorar la calidad de vida. Y hay otros que, por ejemplo, en China, primero cambiaron la calidad de vida, sacaron millones de personas de la pobreza. Y todavía no cambió toda la cultura como uno querría, ¿verdad? Porque hay todavía grados de autoritarismo. ¿Cómo tú crees que debe ser? Primero la cultura, después cambia, después la olla, o primero la olla y después la cultura. Va en Jorge. La cultura es algo que se construye evolutivamente. No es algo que se instala de la noche a la mañana, no es, o sea... Y la olla se puede más rápido. Claro. Y la salud también se puede más rápido. La salud se puede más rápido. De hecho, yo te pregunto, a la gente que nos escucha, el índice de satisfacción de la gente cuando teníamos el Ministerio de Salud a cargo de Esperanza Martínez. Era otro mundo. El grado de satisfacción de la gente era muchísimo hasta más hoy grande, todo el mundo se recuerda. y todo el mundo recuerda eso. Sí, sí. No cambió nada acá. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que con mínimas reglas de juego que vos cambies en el acceso a ese beneficio, ahí comienza a cambiar tu cultura. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a comenzar hasta a querer pagar impuestos. No estoy hablando para el empresario, por ejemplo, porque puede tener un trabajador más sano que tiene mayor productividad. Estoy hablando dentro de las reglas del capitalismo, hasta para sacarle más el jugo a la productividad de un trabajador, inclusive. O sea que aquí hay que hablar con cuestiones reales, Víctor. Vos sabés que en algunos empresarios, ¿qué es lo que te dicen por qué tienen que subir los precios cuando entran a una licitación pública? Porque se le paga tarde, dice, ¿no? Primero que tarda, te digo, por decirte, conozco el ámbito de la salud, algunas tercerizaciones, 2 años de retraso se tiene de pago. Entonces, ¿cuál es el cálculo financiero a 2 años de esos volúmenes? Y le meten ahí la tasa de interés, toda la que pueden. Y lo segundo es, cada oficina que debe ir pasando... El peaje. Entonces, ellos deben absorber esa suma que en el nivel internacional se habla, tengo entendido en el rubro de gastos ¿De qué? administrativos, creo que le llaman, y estiman un 2%. Que es también una movida a nivel internacional que ocurre. Sí, pero acá, ¿cuánto es? Pero aquí, o sea, no sé si recordás quién era el 10% en el IPS, ¿verdad? Una persona. Sí, había una persona. Muy famosa. Esposa de un actual embajador en un país que hace poco se... Y tuvo problemas después la señora con algunos empresarios comunicacionales. Exactamente. Me acuerdo que... Ahora, volviendo un poco otra vez a los poderes del Estado. Bueno, el poder ejecutivo, ya más o menos me contaste, el legislativo que tiene sus bemoles, que después me vas a volver a hablar. El poder judicial, quisiera hablar, la gran inseguridad jurídica. Perdón, cuando estuviste tanto en el ejecutivo como en el legislativo, ¿cómo vos te relacionás con el poder judicial? ¿Se ha deteriorado? Porque hubo un momento en que hubo mejores ministros, inclusive de la Corte, de los que hoy tenemos. ¿Cómo ve el Poder Judicial? Voy a tener que asumirte una cuestión de duda, sí. Importante, sinceramente te digo, porque te cuento una anécdota. Yo soy proyectista de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿sí? Médico. ¿Trabajaste en eso? Trabajé en eso, pero con algunos colegas. Hice asesorar con unos cuantos doctores de gran valía, ¿verdad? Colorados, liberales, etcétera. Claro. Pero te digo porque es importante. Importante. Eso. Víctor Ríos tenía otro proyecto. Víctor Ríos, el actual. Sí, el actual ministro. Y Sergio Godoy tenía otro proyecto. Ellos retiran los proyectos de ellos y se acoplan al proyecto que habíamos presentado. Escuché una vez que contaste esto. Contá un poco ahora. Claro. Entonces, ellos retiran sus proyectos y se acoplan al proyecto que habíamos presentado, ¿verdad? Perfecto. Sacamos una ley que creo que tenía cortafuegos por todos lados. Sí, para evitar incendios. ¿Qué pasa si el poder político de turno le designa a alguien que no tiene título de abogado? Ahí ya o sea, eso ya es muy difícil prever en la ley, ¿verdad?
O sea, es decir, no tenemos chance. O sea, es decir, se rompe con toda cuestión de sentido común, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar en desacuerdo, no sé, voy a darte un nombre, con Baqueta, el senador Sí. Baqueta. Yo por lo menos era abogado. Pero convengamos algo, el doctor Baqueta te hacías discusiones Espectaculares. en serio. Espectacular. Tenías que leer mucho y hacerte asesorar mucho para contestarle algo. Y en más coincidimos demasiadas veces, en muchas cosas coincidimos, ¿verdad? Entonces, esa es la rigurosidad, que hay algo que se llama el consenso ciudadano. Tiene que haber un consenso alrededor de qué queremos hacer. Si no existe ese consenso, por eso que para mí, me voy a adelantar a un tema que sé que vas a querer tocar después. Decime. Por eso que para mí el último tema es quién va a ser el candidato o cómo vamos a elegir el candidato común, etc. Es un tema que más adelante, pero contame un poco. Sino que, ¿sabes qué? Aquí de lo que se trata es de generar la marea, la ola que genere que sea consensuado alrededor de la gente. Y la gente diga, estos 10 mandamientos, estos 10 mandamientos, esto queremos que ocurra en los próximos 5 años. No decimos 100, 10 cosas nos pusimos de acuerdo, y la sociedad comunicacionalmente también le transmitimos, le dijimos, le explicamos, discutimos con ellos, y la gente entonces dice, entonces no necesitamos un Jesucristo. No necesitamos un Mesías, necesitamos solamente un depositario, una persona. De esos temas. ¿Sabes qué? Víctor Benítez, vos sos una persona profesional, respetable, se te aprecia generalmente, no sos un Jesucristo, a lo mejor no sos ni siquiera muy simpático que digamos, pero todo el mundo sabemos que vos vas a poder hacer cumplir estos 10 mandamientos. Entonces, convertimos la figura de un candidato en un depositario de esos 10 mandamientos que está consensuado por la sociedad. Eso es un proceso. Es un proceso. Y hay alguien que está haciendo eso. Estamos haciendo. No puedo adelantarte mucho. No, pero contame nomás. De una reunión estuve. Una reunión. Y al llegar te pregunté transparentemente, hay otros. Estamos haciendo unos procesos de discusión sobre eso, ¿verdad? Queremos hacerlo con muchísima rigurosidad. Queremos abrir eso, y en ese grupo de debate, de ahí no se va a promover ninguna candidatura, de ahí no se va a promover un nuevo partido político. Los temas sí. Ahí sí lo que se van a intentar es instalar los temas. Una vez. Porque te hago una pregunta, discúlpame. Sí. Si hoy yo te pregunto, ¿cuál es la propuesta económica del PLRA? Y es muy difusa. ¿Cuál es la propuesta económica del progresismo? Y también difusa. Es decir, si el ciudadano, el empresario que nos está viendo, quiere saber, bueno, pues, ante esto que está, ¿qué es lo que podemos tener aparte? Todo está difuso. Ay. El señor Cartes dijo hace poco un cajón y no me acuerdo qué era más. Cajón dijo. Ahora, yo estoy seguro, eso no te da votos, ¿cierto? No te da votos. Pero ¿sabes qué sí te permite? Y eso vos que estás en comunicación. ¿Editar qué? No. Te permite, ¿sabes qué? Generar un nuevo relato. La gente pues tiene que tener un nuevo relato. Es decir, vos, ¿por qué 40 años bíblicos fueron por el desierto? Porque tenían la promesa de la tierra prometida. Aún así, 2 nomás creyeron. Cuando llegaron. Si vos te fijas, los americanos tienen una cuestión en la cuestión electoral que dice al electorado hay que mostrarle la punta refulgente de la colina. Entonces, nosotros necesitamos ese nuevo relato. Es un sueño paraguayo. Es un sueño paraguayo, que es una terminología que lo escuchamos justamente en esa reunión que participamos. Yo escribí un artículo hace no mucho también, en última hora, y en esa reunión que tú justamente me invitaste con José Pepe Matei, escuché por segunda vez un nuevo sueño paraguayo. Ahora, ¿vos creés que, bueno, yo quiero decirte allí, un poco criticando a la oposición, que los colorados, sin embargo, tienen algo consistente. Recién le critiqué al expresidente y me desdigo y digo, voy hacia lo siguiente. Y en esa reunión yo comenté eso. Ellos pues tienen un relato y tienen una estrategia. El relato de Dios, patria y familia, que entra, bien o mal entra, no podemos negar, ¿verdad?
La estrategia es Estado mínimo y mercado del crimen. Y está funcionando, o sea que funciona, porque con Dios, patria y familia ganan las elecciones. Con el Estado mínimo evitan de que haya un poder coercitivo del Estado hacia cualquier actividad que no sea formal o que no sea criminal. Y entonces crece el mundo informal de la economía y el mundo criminal. Y sí, es cierto, hay que buscar un nuevo, ¿cómo es? Una nueva colina, ¿eh? Que tienen que ver allá arriba la colina. El pueblo paraguayo en este momento, ¿cómo está viviendo? Porque vos estás todo el día con ellos en la parte de la salud. Pero allí te cuentan todo. Con la gente. Yo ya hablé ya de la heladera vacía. Entonces esa parte ya déjame a mí, pero andate un poquito más adelante. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la salud de la gente? Yo creo que a ver, aquí hay un concepto que la gente está sintiendo mucho. ¿Cuál es? Hoy, por una red de una sociedad científica paraguaya, ¿Ah? está corriendo el pedido de colaboración para un colega médico especialista que trabaja en el sector privado aquí en Asunción, que trabaja hace muchos años y se está pidiendo dinero para... O sea, en ese nivel ya. Sí. Profesionales ya están entrando en el modelo ese. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vos no tenés, por un lado no tenés el cuidado de la salud. Y ahí entran modelos estratégicos y yo te voy a adelantar mi punto de vista Contame ya. ahí del tema de la salud. Vos tenés dos ejes por donde atacar. Por un lado, buscar la salud de la gente. Estrategia, unidad de salud familiar. Sí. Que no es un hospitalcito. No. No es un hospitalcito. Las unidades de salud familiar son espacios donde se tiene el control de 3 a 4 mil personas geográficamente a la redonda. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber, el sistema tiene que saber cuántos hipertensos hay en esa zona, cuántas embarazadas, darle seguimiento. Si no se fue al hospital, se le notifica desde el hospital que no se va a su control prenatal, se lo visita, etc. ¿Sí? Mucho manejo de datos también. Mucho manejo de datos. Tecnología también. Mucho de que hoy ya es fácil, ¿no? Segundo, vas a atacar la enfermedad. Ahí sí, medicina de alto nivel. Hospitalocéntrico allí. Ahí a ese nivel entonces se trabaja sobre qué eje se trabaja, de qué se muere la gente. ¿Y de qué se muere la gente? Problemas cardiovasculares, cáncer, accidente. Accidente. Entonces, te digo una cosa, si vos vas a atacar esa parte, perfecto. Entonces ahí es donde tenés que ir a las mejores prácticas. Vamos a un ejemplo. Muchos de ustedes que nos ven, algún familiar de ustedes tuvo un infarto del corazón, un infarto cardíaco, ¿sí? En todas las guías internacionales, si te vas dentro de las 3 horas, cateterismo y por el cateterismo se abre esa arteria. Si te vas después de las 3 horas, una sustancia para disolver el coágulo y dentro de las 24 horas, cateterismo para hacer lo que se llama la angioplastia, garantizar que se quede abierto. Si se reperfundió, no se pudo, vino más de 24 horas, al tercer día hay que llevarlo al cateterismo. ¿Cuánta gente de la que nos ve y que conoce a sus familiares fueron a cateterismo? Y es casi imposible, porque el cateterismo en sí, diagnóstico, sale barato. Estará por el orden en el privado, estará por el orden de los 4 o 5 millones de guaraníes, 6 millones de guaraníes. Pero si te tienes que poner un stent, estamos hablando creo que $2.000, $3.000, una cosa así cada stent. Si son 2, 3 o 4 stents, y si vas a cirugía. $10.000. Entonces, eso es inaccesible para la gente. Eso es inaccesible. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente se muere. Si vos tuviste un infarto, vos podés vivir 20 años más como algunos de nuestros amigos que andan por ahí recorriendo, ¿verdad? Sí. Pero porque se le hizo lo que se debía hacer, ¿verdad? Porque tuvieron la posibilidad económica de hacerlo, ¿verdad? Pero si no te hiciste eso, ya no te mueves mucho, ya no puedes trabajar porque ya tenés insuficiencia cardíaca. La secuela de ese infarto es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ese es el problema. Y finalmente, curricularmente creo que eso es importante. Yo soy médico de cuidados intensivos, enfermedades respiratorias. Sí, contame. Y te digo una cosa, más que nunca entiendo a la sociedad paraguaya desde el punto de vista de la terapia intensiva.
Si vos no sabés cuál es el problema, el paciente se va a morir. Aunque vos seas un buen Aunque terapista. le trates todo, bajas la presión, le subís la presión, le falta oxígeno, le pones oxígeno. Eso está estandarizado, sí. Pero si vos no sabes qué le produjo la eso, etiología, la causa raíz. Exactamente. Pero por otro lado, no hay ningún medicamento o ninguna intervención que no tenga riesgos, efectos colaterales, etc. Vos tenés que poner con sabiduría, en equilibrio, de tal manera a que una cosa no descompense a la otra. ¿Entendés? Entonces vos el poder mantener ese equilibrio global de tu intervención, decime si eso no es espectacular para la política. Sí, estoy entendiendo. Para el ejercicio del gobierno y del poder. Sí, para la gerencia del Estado. Para la gerencia del Estado. Sí, qué lindo, me gusta y voy a utilizar de ahora sin pedirte copyright, porque es muy interesante esto que me estás diciendo. En un documento del Banco Mundial que leí hace poco, de julio del 2024, habla de que las muertes por problemas cardiovasculares subió en Paraguay del 60 al 85% de finales del siglo pasado, que es inicios de este siglo, a hoy, 25 años. Es brutal. Quiero hacerte una consulta médica aprovechando. ¿Por qué pasa eso? Calidad de vida. Le pregunté a mi hermano Cacho, que tú lo conoces, y me dice, creo que están viviendo mal ustedes. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que hay un deterioro de la calidad de vida. Ajá. Recordarás que en unas conversaciones anteriores hablábamos... porque vamos a ser sinceros, la humanidad evolucionó de alguna manera en algunos aspectos, ¿verdad? O sea, en salud evolucionó. En los años 50 la expectativa de vida era 55 años. Hoy estamos en los países desarrollados, está en los 82, 84 años como promedio de expectativa de vida. ¿Cuánto estamos? 70 y aquí estamos 74%. 74 años, quiero decir, disculpe. 74 años. Perfecto. Es decir, hubo una evolución en ese sentido, ¿verdad? Sí. Podemos tratar de salvar más vidas, etcétera, etcétera. Pero la calidad de la vida se ha deteriorado. Pepe Mujica decía muy sabiamente, el viejito decía muy sabiamente, en realidad estamos todo el día tratando de conseguir dinero para adquirir para comprar algo. ¿Y qué es ese algo? Pero en realidad, dice él, no estamos comprando con dinero, en realidad estamos comprando con tiempo de vida. Entonces te digo una cosa. Esa es la unidad de cambio. Exacto. De mis colegas médicos, te digo, los colegas médicos que tienen entre 27 y 40 años, fácilmente se trabaja 60 horas semanales para tener ese. Hoy. Entonces, ¿cómo come esa persona? ¿Cómo comen los colegas? Segundo. ¿Cuánto duermen? ¿Cuánto duermen? Tercero, ¿duermen bien? Quinto, ¿cuánto tiempo de familia se tiene para construir una relación social, vamos a decir, salud mental, etcétera? Sí. El estrés, ¿cómo se maneja? Cigarrillos, droga, alcohol. Hay muchos alcohólicos entre mis colegas. Sí, y remedios también. Y remedios también. Entonces, ¿qué droga? Entonces, esa es la situación. Yo creo que el precio que pagamos es muy alto, ¿no? Es muy alto. Y lo peor es que como estamos en una sociedad en la cual se van poniendo estándares de consumo. Cada vez más lejanos a veces. Esto era nuevito hace un año y medio. Ya está obsoletito. Está obsoleto. Yo ni te mostré el mío. ¿Entendés? Está obsoleto esto, ¿verdad? Sí. Si quieres vos estar en la onda. Sí. Pero así también quiero ser optimista. Sí, con tanto optimismo. Yo estoy haciendo un curso en un instituto mexicano, online estoy haciendo el curso de inteligencia artificial desde hace un año y medio. Sí. ¿Qué tal te va? Me va muy bien, Me es muy útil en términos usuarios, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Pero el potencial de resolución de esto, ahí tengo que coincidir con un gran capitalista, Bill Gates. Bill Gates, vamos a aplaudirle un rato. Tengo que coincidir con él. Sí. Entonces, cuando él dice, habló de salud, sacó un artículo sobre la salud. Mira, qué interesante. Y el tipo él dice, en realidad, el acceso a la salud
de las poblaciones más vulnerables y de que geográficamente están excluidas del sistema, sea por razones socioeconómicas, geográficas, de infraestructura, etc., solo será posible superar con tecnología. Y te cuento un detalle. Hay un maletincito donde vos no hace falta que esté el médico, ni siquiera un profesional de salud, pero tiene todas las herramientas como para que vos a distancia establezcas los diagnósticos y los seguimientos. Hay un chip que se coloca ahora. Pacientes con insuficiencia cardíaca, se coloca un chip en la arteria pulmonar, ¿sí? Y ahí va midiendo. Y en la computadora de la central del hospital, del monitoreo telemático, a distancia, vos comiste hoy un chorizo, ¿entendés? Y ahí sale que subió tu nivel de sodio y sube la presión dentro de la arteria, hay más agua, ¿entendés? Y tit, tit, se prende una luz roja ahí. Entonces se te llama del centro de monitoreo y se te dice, ¿sabe qué? Tome un diurético con su desayuno por 3 días hasta que baje de nuevo los valores. Eso está ya así. Y ese es tu optimismo. Ese es mi optimismo. Yo creo que el subdesarrollo tiene un grave problema, ¿sí? Que siempre vamos atrás. Pero tiene una virtud, ¿sabes cuál es? La única virtud que se puede hablar de virtud, ¿verdad? ¿Cuál es? Que de repente podemos dar saltos. Sí, podemos saltar más sí. Podemos saltar mucho en adquirir estas cosas que hoy en día, el otro día en la universidad. Porque bajan los precios también. Yo enseño en la universidad y la posibilidad de manejo que tuvimos ahora este año con mis alumnos supera. Es increíble. Porque hacíamos las clases con todo el curso, literalmente hacíamos todo. ¿Verdad? Porque teníamos la información, las últimas informaciones, procesábamos esos, sacábamos las preguntas de exámenes que deben preguntarse, que tiene que saber un alumno para saber. ¿Con la ayuda de la inteligencia? Con inteligencia artificial. Estás aplicando. Estoy aplicando. Sí, Jorge, y volviendo entonces a la política, en el 2028 se puede traer esa tecnología a las unidades de salud familiar. Absolutamente. Si hay un cambio de alternancia. ¿Qué tú dices? Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. O sea, se puede hacer un salto cuántico en la economía, que yo sé también muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de la gente, entrar en la economía al conocimiento, y ahora tú traes esto, se puede. No es muy difícil entonces. Es más, te doy uno, ya le titulé yo a todo esto. Yo en los escritos que lo hago, que tengo en mi computadora, le llamo Paraguay 5.0, le llamo. Paraguay 5.0. Y el concepto de políticas públicas 5.0 o tecnología 5.0 se aplica al hecho de que cuando se habla de que las tecnologías deben apuntar a la construcción social del individuo y de las sociedades. Es decir, todo lo que sea en función a eso se hace. Yo te voy a decir una cosa. Recuerdo, nunca me olvido, los discursos presidenciales. Sí. Quedó a mi cargo coordinar, traer todos los discursos para el discurso presidencial de Fernando Lugo. Sí, tú eras un poco ¿cómo se dice? El articulador de todos los ministerios. Claro. Sí. Entonces me traían los informes de... hicimos 5 cursos para el personal. Ese era el producto. No sé, y yo le decía, esperen un poco. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que informar es a cuánta gente se le benefició con esta política pública. No el curso per se. No la estructura que hicimos como para estar a la... No. Eso es una condición sine qua non. Sí, ¿entendés? Sí. O sea, aquí lo que importa es si llegó a la gente o no llegó a la gente. Sí. Si no le llegó a la gente... No sirve. No sirve. Sí. Eso se llama ejecución presupuestaria productiva, también le llaman hoy. Creo que en aquella época yo volví al Paraguay y estuvimos haciendo algunas cositas juntos. Y Cleto, nuestro amigo Cleto común, me llevó junto a una señora en el legislativo y que ella quería, con la ayuda tuya y del señor presidente de esa época, el señor Lugo, hacer una especie de que los secretarios de Estado también presenten ejecución de su plan de trabajo y de su presupuesto productiva. Porque financiera todos te dan, ¿verdad? Dice, gasté tanto y hice 3 cursos, ¿está bien? Claro. Pero productiva es
¿Cuántas madres embarazadas o cuántas menos muertes hubo en infantil? Es el tema de impacto. De impacto. Medición de impacto. Y eso se puede medir también. Claro que sí. Fíjate el tema anticorrupción. Por ejemplo. Que yo... ¿Te metiste ahí también? Yo me metí muy fuerte en el después tema me vas a contar un ratito de eso. Legislativo, ¿verdad? Yo te doy un ejemplo. Obligatorio. Vos sabés lo que es el cuadro de manda integral. Sí, conozco. ¿Verdad? Y sabés lo que es un balance scorecard. Conozco. ¿Verdad? Perfecto. ¿Por qué eso no se puede poner online y que toda la ciudadanía vea? Sí. Tiene indicadores de desempeño y de tendencia. De la gran 7. Entonces, están puestas las actividades, está todo. Están los objetivos, los plazos, los costos, todo está. Todo. En 4 dimensiones mínimas. Y cuando no se cumple ese cronograma, una lucecita se prende o la amarilla por lo menos. O la amarilla. Sí, o la verde, ojalá. O la verde, ojalá la verde. Pero ese se puede hacer público. ¿Por qué no público? Si una ruta es un interés público, construir un hospital es un interés público, una licitación de insumos es un interés público. Sí. ¿Por qué no? De paso la gente sabe cuáles son los puntos vamos a decir, los puntos críticos, por qué no pueden superarse un problema. Sí. Porque te doy un ejemplo. Mucho se habla de, vamos a decir, del tema de la función del Estado y de las instituciones en que tienen limitaciones para llevar adelante eso por intereses espurios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? También las empresas se saben la técnica de poner el palo en la rueda cuando no gana una licitación y poner protestas, se alargan hasta que se arma un lío tremendo y se trata de generar una presión alrededor de esas autoridades. Es decir, por eso es importante eso. Y yo te digo una cosa, si hoy nosotros tuviéramos eso, la gente podría entrar a ver. Hoy lo hacen. En internet, en las redes sociales. Entran los muchachos. Hay los muchachos increíbles, los pedidos de informe y lo que te sacan de cada pedido de informe. Es una cosa fantástica. Sí, los jóvenes hacen mucho. Fantástico. A veces le pasan en PDF la información. Igual nomás ellos transfieren todo otra vez y hacen. Así que saltan los nepoey y eso. Piden cosas y después verifican y dicen la pucha, esto es así. Ahora, ¿cómo está preparándose? Yo sé que ya están haciendo los planes. ¿Cómo le ves al Partido Colorado para el 2028? ¿Qué estás viendo ahí? Ahora es seguir a Cartes, dijo el señor presidente. Yo creo que no tiene otra opción el Partido Colorado. ¿Opción de qué? Yo creo que no tiene otra opción más que seguir colgado de Horacio Cartes. No tiene otra opción. No tiene otra opción. Yo creo que en las elecciones... Ellos no van a rescatar su partido. Estoy hablando porque tenemos muchos amigos colorados. Sí, tenemos muchos amigos. Yo tengo muchos amigos yo también. colorados. Y yo les digo, ¿cuándo van a rescatar? Les digo, ¿cuándo van a volver a hacer un partido? Y no van a poder rescatar en este momento porque en realidad el deterioro de las capacidades financieras para sostener el aparato que ellos tienen... El señor financia. Es insuficiente. Es insuficiente, ¿verdad? Es insuficiente. Es un aparato caro, che. Carísimo. Prebendario. La prebenda es cara. Muy prebendario. Lo otro es que también comenzaron a haber fisuras dentro del propio bloque fáctico de Honor Colorado. En el quincho mismo. Claro. Vos fíjate una cosa. Por eso que a mí muchas veces me dijeron los informes que vos generaste en la comisión bicameral terminó en uno para y sí, hasta ahora es uno para y vamos a llamarle. ¿sí? Pero, de todas formas, que esté enjuiciado hoy Erico Galeano. Sí, ahí está. Que esté en la cárcel el diputado Osorio. Sí, está ya. Que se le haya matado a Lalo Gómez. Sí. Algo iba a saltar si no se le mataba por lo visto. Que el gobernador de Central esté en la cárcel. Sí, mira que hay muchas cosas, che. ¿Entendés? O sea, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Por qué los diputados, incluso al propio Cartes, le reclamaron muy fuertemente? ¿Por qué? Porque los pequeños jefes pandilleros que hay del narco y de otros ilícitos en las regiones se sintieron vulnerables. Si le pasa a este, ¿por qué no a mí? Se dieron cuenta que llegado un momento, ellos son fusibles, sea jurídicamente, judicialmente o físicamente. Es decir, la entrega del eslabón más débil es una regla nomás luego para equilibrar las organizaciones. En esas organizaciones. ¿Entiendes?
Entonces, hoy ellos saben de que están vulnerables a eso. Y ellos saben que de aquí a 1 año, 3 años o 5 años, para mí fue una sorpresa que hoy se le llame a juicio oral y público a Voidanich. Allí está. A mí fue sorprendente. 10 tapas de la nación tiene en defensa de él. ¿Entendés? No sé si... O sea, ya no sé cuál va a ser el resultado. El resultado. Él está ahí. Pero de todas maneras, yo creo que en este momento le tiemblan las rodillas a los mandos medios. Al Deep State, ahí que está ahí. Están temblorosos. Bueno, y entonces vos decís, tienen que seguir genuflexos. Y no tienen alternativa en este momento, porque yo creo que los recursos y las maquinarias que se mueven con esto creo que son muy grandes. Me parece que... Y se está agotando el tema de la posibilidad de prebendas y de manejar a la gran mayoría de la gente. Por eso creo que hay una oportunidad. Sigue siendo poderoso, sigue siendo un adversario de primer nivel, sigue transmitiendo códigos. Si vos querés progresar con el Partido Colorado hoy así como está, vos sabés qué tenés que hacer. Sí. No, la fórmula lo dicen públicamente. ¿Entendés? O sea, no tienen vergüenza. Vos sabés qué tenés que hacer. Sí, Sin embargo, con nosotros todavía la gente no sabe qué tiene que hacer para progresar con nosotros. Claro. Y esos son esos puntos que tenemos que... Y al final del día, ese padre de familia, esa mamá que tiene a su hijo, que se va al hospital y que espera 8 horas para que le atienda a su hijo con fiebre. Entonces, ellos lo que quieren es saber cómo solucionar esa situación. Si vos no le mostrás la tierra prometida... Así será. Sí, no habrá espera. Y con argumentos serios. Concretos, sí, en eso Dionisio Borda es muy bueno. Serio. Sí. Él dice, nada de cuestiones de decir, vamos a superar la pobreza, vamos a industrializar. No, eso es verso. Aquí es, si vamos a industrializar, ¿cómo vamos a industrializar? ¿Cuánto dinero necesitamos invertir y de dónde vamos a sacar lo mismo ese dinero? Por ejemplo, en salud tenemos 3% nomás del PIB. Hay que ir al 7%, y entonces falta 4%, y bueno, vamos a tener que subir la presión tributaria. Vamos a tener que subir. Y vamos a avisarle ya a la gente. O sea, esa sería la idea, ¿no? Ahora, no quiere decir subir la tasa impositiva. Exactamente. Hay siempre una manipulación argel en ese tema de la cuestión tributaria. Porque cuando se toca este tema, lo primero que te saltan a decir pues es los sectores interesados. Te dice más impuestos para todos nosotros que ya no. Y no es así, ¿verdad? Porque el mayor porcentaje lo paga el IVA y es el ciudadano de la calle lo paga la gran mayoría. Estuve leyendo, confirmame si esa es la cifra, ¿verdad? ¿Cuál? Hay un supuesto de un 20% que, por ejemplo, los granos tendrían que pagar como impuestos. Sí. En Argentina está encima de eso. Pero aquí hay un supuesto de un 20%. ¿Cuánto fue el aporte en el 23? 0.9%. 1%. Sí. 0.9% fue. 0,9, sí. Entonces, nada. ¿por qué? Porque hay exenciones, hay privilegios, hay esta facilidad, hay devolución de IVA, etcétera. A la exportación. Entonces, así es. Y también la mayor parte de las obras de inversión en infraestructura vial es para ese grupo, ¿no? Es así. O sea que es muy beneficiado. Ahora vamos entonces a la oposición. Pero un diálogo. Hay que comenzar. En este tema impositivo yo creo que hay que hay que hablar con Cristaldo, hay que hablar con todo el mundo. Hay que crear mejores condiciones. La calidad del gasto. Mejores condiciones para que se eleve la productividad del país. ¿Verdad? Y en ese contexto negociar, claro, negociar un mayor aporte. Exactamente. Volviendo a la oposición, no vamos a hablar de los candidatos y compañía. Van a avanzar sobre esos puntos. Ahora, ¿quiénes son los candidatos? Yo te cuento que traigo acá algunos y me dicen, ¿de mi candidato? Sí, soy candidato. Entonces ahora te pregunto, ¿vos no sos candidato? La respuesta que te voy a dar es... podría ser. El progresismo va a tener un candidato. O una candidata. Sí, aunque no sea vos, no importa. Va a tener una candidatura. Que va a presentar como oferta. Yo voy a ayudar para eso. Para esa oferta. Yo voy a ayudar firmemente para eso. Perfecto. Nuestro primer gol estándar es unidad del progresismo, porque nosotros reivindicamos todos los derechos sociales y derechos humanos de la gente, ¿verdad?
indígenas, campesinos, trabajadores, etcétera, etcétera. Salud, educación, etcétera. O sea, se va a tener una persona, un hombre. Una vez que nosotros resolvamos eso en los diferentes esfuerzos que hay ahora dentro del progresismo, y ahí vamos a dialogar también con el resto de la oposición democrática. Claro. Y ¿cuáles son los otros grupos? Recién me estabas contando. El PLRA. Acá vino Salim, que dice ser candidato. Estigarribia también. Mañana justamente va a estar acá con nosotros el gobernador de Central. Y creo que esos dos nomás vienen del PLRA. Luego Payo va a estar también. Y Eduardo Nakayama. Bastante oferta hay, Eduardo, gente muy interesante. Estuvo la doctora González, Katia. Bueno, vamos a dejar al partido, ya entendí en el tema ejecutivo. Y en el legislativo, yo hice un estudio que de paso te voy a pasar, te prometo. Mínimo 5 bancas se perdieron senadores de votos que se realizaron y por cuestión esa de ON, ¿verdad? No se llegó. ¿Es posible llegar a una lista única? Ese es el gran tema también. 5, yo hice un estudio. A ver. Cuantitativo. Es una respuesta compleja la que me haces, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras... 23 grupos. De buenas a primeras nosotros decimos, sí, hay que ir unificados. Sí. Sería el punto... Central, ¿verdad? Ahora bien, el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sabes qué? También buscar los puntos. Parte de la oposición es parte de esta élite que está dominando este país. También. Claro, en lo económico, incluso en lo criminal. Sí, saltaron algunos. Es parte de... O sea, es decir, la oposición así tomás como bloque. No. Es que está fuera de este país injusto, de este país desigual. No es así. Hay demasiados factores. No vamos a ir a la cuestión criminal, vamos a las cuestiones económicas. La facilitación de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ANDE hoy en día se está debilitando de una manera tan extraordinaria. Porque un objetivo central siempre fue la privatización del manejo de la energía. ¿Se quiere eso? Y porque por eso es un sector estratégico. Y por eso los estados en todas partes casi agarran. Por eso regulan. Claro. Pero, o las telefónicas, vamos a ser sinceros. Ahí ya se fundió. Las telefónicas se las llevó al quiebre a la Telefonía Nacional. Opaco. Perfecto, pero vos sabés que, por ejemplo, los mejores ingenieros, los mejores elementos técnicos, incluso, ¿verdad? Vos tenías una gran capacidad de instalada en esos lugares, ¿verdad? Nosotros podemos discutir lo que eran los titulares de la ANDE en aquella época, etcétera, etcétera. Pero convengamos algo, era una institución de manejo potente del tema energético. Recuerdo. Y no se le aprueba la reinversión a la ANDE. No se le aprueba. Y eso se tiene que aprobar por el presupuesto de gasto de la nación. Y ahí están los legisladores. Sí, bueno, eso en el caso de los legisladores. Y bueno, diputados también. Entonces, hay que ir hablando a cara descubierta de esos temas también y de esos poderes fácticos que impiden que en el legislativo se tenga una fuerza que sea importante, porque este es un régimen, influye mucho el legislativo, ¿verdad? Sí, yo creo que influye mucho. Ahora, el Ejecutivo, aquí se habla mucho del peso del Legislativo, y creo que sí, efectivamente tiene mucho peso. Pero en este gobierno, el Ejecutivo hace lo que quiere. Y el Ejecutivo del Ejecutivo. ¿Verdad? Incluso más allá de la ley, te diría. O sea, este gobierno, bueno, este es un gobierno atípico porque el señor Cartes, estamos justamente... hoy escribí un artículo en Última Hora que se llama Los 24 primeros meses y es de un gobierno por encargo. Es muy evidente que es el segundo gobierno del señor Cartes y el primero del señor Peña, mandato. El mandato, el del otro del gobierno. Quiero un poco que la gente también le conozca más al senador Querey.
senador de la nación. Viste que en otros países el último cargo se te queda como marcante. Entonces al senador Querey, dos cositas. Ideológicamente yo le pregunté a todos, Jorge, dónde se posicionan, inclusive en un teaser está corriendo, todos me han dicho. Acá está la extrema izquierda, ¿verdad? Progresismo, centro, acá es la izquierda, perdón. Extrema izquierda, progresismo, centro izquierda, centro derecha, derecha más argelada y fascismo. ¿Cómo, Jorge Querey, tú te posicionas acá en esta regla? Importante un poquito de eso. Claro, porque volvió de moda eso. Sí. Dice que no está de moda, sin embargo, Milei puso de moda y nos trata a todos, nos reta. Pero mira. Importante ese tema. Claro que es importante. Yo me defino como progresista. Progresista, está bien. Progresista. Y mis herramientas de análisis, por conciencia y por ciencia, ambos los dos son socialistas. Perfecto. Vos usás un herramientaje. Exactamente. Cuando me invitaste, le Sí. recordé a una persona que vos le vas a recordar bien. ¿Quién picó? Don Rolando Niela. Sí, ¿cómo no le conocí? Él hacía análisis con categorías socialistas. Me acuerdo. Desde el punto de vista empresarial. En todos sus artículos, inclusive. ¿Te acordás los artículos que él escribía? Sí. Yo era su writer antes. Bueno. Él... Su dactilógrafo nomás. Claro, porque las herramientas de análisis... Sí, eran muy... Claro, ¿entendés? O sea, es decir, te permite identificar, y eso está demostrado científicamente. No es una cuestión. Ahora, cuando esa herramienta de análisis la convertís en un pacto religioso, ahí es un problema. Sí, como en una canónico, en un código canónico. Me gusta la respuesta. ¿Y quién es Jorge Querey? Muy de yo voy a hablar algo guaraní. Sí. O sea que usé poco guaraní contigo. Y antes hablábamos más. Sí. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién es Jorge Querey? Médico. Mira. ¿De dónde naciste políticamente? ¿Dónde estudiaste vos en la escuela, por ejemplo? Yo te digo una cosa. Yo soy hijo de una familia trabajadora. ¿Sí? Supuse, pero... Hijo de familia trabajadora. ¿Quiénes son? En infancia y en adolescencia. ¿En dónde? La Iglesia Católica fue un lugar de capital social para mí, donde el tema de devoción y respeto, vamos a ponerle, me influyó mucho. ¿Qué barrio? Y el barrio Silvio Petirosi, Capilla Virgen de los Dolores. ¿Sí? ¿El Mercado 4? Cerca del Mercado 4, exactamente. ¿Vos sos mercadero lento? Exactamente, ahí a 5 cuadras, a 5 cuadras. Conozco esa. En el colegio, patriotismo del viejo Colegio Nacional de la Capital. Somos de la misma escuela. Del viejo Colegio Nacional de la Capital. ¿Te ibas caminando? Sí, del viejo Colegio Nacional de la Capital y del cuartel, porque yo me fui al cuartel. Cumplí el servicio militar obligatorio. Sí, me fue. Sí, señor. De ahí ¿Ligaste? paso a la universidad. ¿verdad? Sí, estudiaste medicina. Medicina, donde es una escuela de rigurosa, de protesta, de protesta transformadora, de rebeldía transformadora. O sea, fue una escuela para mí de rebeldía transformadora, ¿sí? De estudiante potente de la Universidad Nacional, con una rebeldía transformadora, ¿sí? A posteriori de eso, ¿verdad? Viene el tema de el posicionamiento político en favor de las libertades y en favor de los derechos humanos y los derechos sociales de la gente, que me permite después del 89, me permite entrar en un ámbito de, vamos a decir, de conocimiento, porque yo estudié gerencia pública y gobierno, hice los diplomados respectivos de presupuesto público, etcétera, etcétera, y la experiencia entonces a acumular en las instancias estatales del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Verdad? Y en realidad concluyo con algo que ya te adelanté hace rato. ¿Cuál? Pero lo más importante es la terapia intensiva. Porque ahí analogía que se puede hacer ahí. Ahí entendí de cómo funciona la sociedad y de cómo debe encararse la corrección de los problemas de las personas y de la sociedad. Perfecto.
Y bueno, che, no sé cuánto tiempo ya llevamos, no hicimos el paréntesis, ¿verdad? Acá está nuestro director riéndose, Jorge, somos amigos, se nota. Hemos estado con Jorge Querey, da para hablar mucho más, pero le voy a pedir que, ninguno hizo, pero a él le voy a pedir que haga, porque generalmente terminamos nomás así, Jorge, pero en honor a nuestra amistad quiero pedirte que le des algún mensaje a la gente, que le des algún adelanto, eh, no sé cómo es que dice la Biblia, las hayas creo que dice, que es una especie de anticipo del futuro. Mostrarle un poco el futuro a la gente. ¿Cómo vos ves un mensaje futurista a partir del 2028? Este programa se llama El Paraguay a partir de 2028. Por olvidadizo nomás no le pedí a nadie eso. ¿Tendrías la gentileza, por favor? Ahí está tu cámara. ¿Eh? Creo que una pregunta que Sí. vos hiciste cuando me hablaste de este programa Sí, sí. era y ¿Anotaste quedó algo? escrito y que Sí, vos decías, sí. ¿qué dirías en el 2033? Estaba escrito, sí, sí, ¿Sí? muy ¿Qué bien. dirías en el En el 2033? 33, sí, sí. ¿Cuál sería un discurso, seas vos como hombre de Estado, como ministro, o lo que te salga mañana, o le dirijas al presidente si gana tu grupo o la oposición para que diga, como salida? Primero es que un desarrollo económico sustentable e inclusivo es posible con 4 o 5 motores para el desarrollo nacional. Es posible, ¿Cuáles son? no es imposible. Esos motores de desarrollo básicamente son la industrialización del área de la alimentación, Muy bien. de los alimentos, la carne, etc. Sí, La sí, sí. tecnología, Sí, ¿verdad? La tecnología, aquí no hablamos de tecnología, me hubiera me gustado olvidé. tocar ese tema porque Sí, creo que todavía da para mucho vamos ese a seguir tema, con eso, sí. ¿verdad? Tenemos el motor de desarrollo de la energía, Sí, nosotros somos tres. un país potente como para desarrollar energía de ese tipo. Y cuarto, tenemos capacidad para una energía, para una política, vamos a decir, de desarrollo circular, se le llama a Sí, sí, eso, la economía, ¿verdad? la nueva economía, ¿verdad? ¿Verdad? Es posible, es decir, tenemos potenciales y técnicamente hay evidencia científica Física. de que eso es posible en Paraguay. Eso es útil para generar más allá de los 35, 40 mil, Millones. 35, 40 mil cargos, Ah, perdón. fuentes de trabajo que son necesarios generarlas anualmente para empatar el crecimiento de la demanda, para Sí. subir por encima de eso y entonces reducir lo que hoy es el empleo informal o el formal, pero no decente, Sí, sí, sí. no decente que se le llama, Explotado. ¿verdad? Entonces, es posible eso. Es posible que el empresariado progrese a partir de esto, estando el Estado en una situación en la cual todo el gasto público esté orientado a mejorar esa productividad, a generar nuevos mercados. Por otro lado, finalmente, y es lo que a nosotros nos interesa, todo esto es pensado para que la gente tenga dinero en el bolsillo y pueda efectivamente disfrutar aquella razón por la cual vivimos en sociedad. Sí. Vivimos en sociedad para colaborar entre nosotros, ser solidarios. Al final del día, y ese es un orgullo de ser paraguayos, somos muy solidarios nosotros, somos muy solidarios. Somos. Se nota O sea, esa solidaridad, esa somos empatía. igualitarios también los paraguayos, mucho Yo, más que otras sociedades. en mi barrio donde Sí, vivo, yo vivo sí, hace 55 años, vivo allá cerca de la terminal de ómnibus, sí, sí, ¿sí? sí. Y ahí en mi barrio, hasta hoy nosotros tomamos tereré en la vereda, Sí, sí, ¿entendés? con el de al lado. Con mis vecinos que fueron amigos desde la infancia. Sí, Pero creo que eso es posible. Técnicamente tiene argumentos sólidos. Lo importante va a ser que se genere ese consenso de que queremos cambiar. Y ahí hay una corresponsabilidad entre todos nosotros. Los que hagamos un esfuerzo de generar las propuestas y de ustedes que son receptores y tienen la posibilidad del día del voto o el día de emitir opiniones, de decir, sí, me interesa, quiero este quiero, cambio. quiero. Sí, sí, sí. Yo le agradezco a Jorge de nuevo. Recuerdo que una vez Jorge estaba comenzando su carrera de campaña para la senaduría.
y nos sentamos con Cleto y vos nos dijiste, a mí justamente me dijiste, che, Víctor, ¿qué va el programa? Y ya, vos me dijiste, en guaraní me dijiste, está todo escrito. ¿Y dónde te dije yo? Y vos me dijiste, ahí en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los Derechos Humanos. Me dijiste, ese nomás tenemos que copiar, Víctor, porque allí está todo, allí está todo. Y termino diciendo que allí está todo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, allí está todo. Ese es un programa de gobierno listo. No tiene derechos de propiedad intelectual. Y quiero decirle a Jorge que él, si algún día se presenta, así como los otros también, estamos en democracia, él es el programa de gobierno. Su vida misma, yo lo conozco a Jorge, ese me enseñó un brasilero, una vez me dijo, Pisetti, creo que tú lo conociste, a Ayrton. Dijo, ustedes, nos decían nosotros, yo era jefe de campaña de Mario, ¿te acuerdas? Y me decía, ustedes son el programa de gobierno, le decía a Mario. Acá está Víctor, él ya es un programa de gobierno, le decía. Vos ya sos un programa de gobierno, vos sos otro programa de gobierno. Y como él le decíamos, ¿y la vida de ustedes? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuánto generaste de riqueza en tu vida? Me decía a mí, esa vida yo trabajaba pues, en multinacionales y no sé, pero generé mucho empleo, le decía. Entonces, lo mismo te digo, vos sos el programa de gobierno. Y termino con una frase que siempre me gusta, pero hace mucho no recuerdo. Dice Víctor Frank que todo aquel que como Jorge o como yo, sé que en el caso de él también es así, tenemos y tienen una versión optimista, positiva de su pasado, como él me acaba de contar su pasado, podemos construir una visión optimista del futuro. Como nosotros tenemos una versión positiva de lo que nos pasó, podemos ser muy optimistas sobre lo que nos va a pasar. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y sigan siempre fieles, que muchas cosas todavía van a pasar aquí en este proyecto que se llama El Paraguay a partir del 2028, conversaciones presidenciales.